Las criaturas de la niebla. Vivo en una ciudad fronteriza. Aquí suele ser todo muy aburrido. El clima es feo. No hay muchos lugares a donde salir a pasear. Digo, por la situación actual no se puede. Pero aunque las cosas estuvieran normales, no hay mucho que ver. Si hay algunos parques, canchas, tenemos un acuario que está horrible. Un zoológico que está descuidado a niveles estratosféricos. Siempre se les andan escapando los animales. A cada rato salen notas en el periódico de que ya se les escapó un cocodrilo o un oso. Una vez se escapó un puma. Ese animal bajó hasta la orilla del río y asesinó a varias personas. Tuvo que intervenir la patrulla fronteriza para neutralizar al animal. Hace muchos años se decía que aquí andaba un vampiro. Mi mamá conoce bien esta historia. Yo no. Yo estoy aquí para contar algo que sucedió hace relativamente poco tiempo, pero estuvo causando mucho ruido entre los habitantes de la ciudad. Todo comenzó unos meses antes de que iniciara la pandemia. Era un día normal, aburrido como todos los demás. Yo estaba caminando para el Oxxo que queda a 2 cuadras de mi casa. En el horizonte se podía ver una muy densa niebla que estaba cubriendo todo. Lo cierto es que aquí la niebla no es muy normal, pero tampoco es algo como para alarmarse, así que simplemente lo ignoré. Entré al Oxxo, compré una coca y unos Doritos y volví a mi casa. Me puse a jugar Xbox y en la noche iba a tender la ropa, y al ver por la ventana, la niebla aún seguía ahí. Le marqué a mi mamá que todavía no llegaba del trabajo. Le pregunté si la niebla también estaba por su trabajo y dijo que sí. Nada más le dije que tuviera cuidado. Salí a tender la ropa. Sí se podía ver dentro de la niebla. No había tanto problema. Lo único raro era la extraña sensación que me daba estar fuera de la seguridad de mi casa. Cuando mi madre llegó, yo le pregunté si había sido un problema manejar con tanta niebla. Y me dijo que sí. Dijo que con las luces largas encendidas muy apenas se alcanzaba a ver a unos 50 metros de distancia. Durante 2 días más, la niebla estuvo apareciendo durante la puesta de sol. Duraba toda la noche y desaparecía como a las 8 de la mañana. En la prepa ya se andaban corriendo rumores de que pasaban cosas extrañas en la niebla. Decían que habían luces extrañas que se movían entre la niebla. También decían que habían extraños insectos voladores. Yo asumí que si hablaban de insectos voladores y también de luces, en mi ingenua mente supuse que se trataban de la misma cosa, es decir, luciérnagas. 3 días después de que apareciera la niebla, un jueves por la mañana, la niebla estaba rara por primera vez. Yo iba caminando para la prepa. Había un caos. Incluso el director nos llamó a asamblea. Lo que había ocurrido era que los 2 enormes perros que cuidaban la instalación durante la noche habían amanecido sin vida, con la cabeza abierta. Habían muchos alumnos asustados. Algunos llamaron a sus padres para que fueran por ellos. Yo fácilmente me pude haber ido caminando, pero decidí no hacerlo. Quería saber qué es lo que iba a pasar. Todo lo manejaron de forma muy hermética. Fueron muy listos. Como eran fechas de exámenes, nos dijeron que si alguien subía una foto a redes, perderíamos el derecho a presentar los exámenes. Yo era amigo de uno de intendencia, así que en una oportunidad que tuve, fui a preguntarle cómo había estado el asunto. Él solo sabía lo que el velador nocturno le había dicho. Ese velador dijo que él estaba realizando su rondín con mucho cuidado debido a la niebla. Estaba en camino por las canchas de béisbol, cuando escuchó a los perros ladrar con fuerza. No podía ver a los animales, pero intentó seguir sus ladridos. Al parecer, venían del estacionamiento. El velador dijo que a lo lejos pudo ver las luces. Luego los perros chillaron, y cuando llegó, ya habían sido asesinados. Eso sonaba alarmante, como para dejar de ir a la escuela. Sobre todo porque yo me iba caminando y tenía que atravesar la niebla todos los días. Ese día, durante la cena, le comenté a mi madre sobre lo que había pasado en la escuela.
Ella me dijo que ya había escuchado que eso había pasado también en unos terrenos que estaban en construcción. Los perros que se quedaban cuidando durante la noche habían amanecido muertos. La causa, al parecer la misma, tenían la cabeza abierta. Al día siguiente no fui a la escuela, me daba miedo. Me la pasé todo el día jugando Xbox. También estuve hablando con mis amigos por mensaje. Teníamos un grupo donde no solo estábamos los de la prepa, también estaban unos del Cobat y también los del equipo de fútbol. De pronto, alguien envió un mensaje que decía que le habían enviado una fotografía donde se veían las luces de la niebla. La pasó al grupo. La foto la habían tomado desde un auto mientras pasaban por el puente que cruza las vías del tren. A las orillas de esas vías están los puestos del tianguis. Bueno, entre esos puestos se alcanzan a ver 3 luces. Lo extraño es que las luces formaban una especie de cara. La foto estaba desenfocada, pero las luces se veían bien. Sin duda alguna, era una cara inexpresiva, incómoda de ver, pero no había cuerpo y solo flotaba por encima del puesto de tianguis. Todos comenzaron a comentar al respecto y contando sus propias experiencias dentro de la niebla. La verdad, había un montón de cosas curiosas. Alguien más subió un video, era de su propia casa. Habían amanecido un montón de gallinas muertas a lo largo de toda la cuadra. Estas estaban tiradas cada 2 o 3 metros. Habían muerto de la misma forma de los perros. Al 5.º día, es decir, el sábado, obviamente no había escuela. Salí muy temprano de mi casa, como a las 5 de la mañana. El motivo era que una muchacha me había dicho que si quería ir a su casa un rato, que sus papás iban a salir desde temprano, así que por supuesto dije que sí. No me importó la niebla. Llevaba como 10 minutos caminando cuando escuché un ruido que solo había escuchado en internet. Un ruido metálico que provenía desde las nubes, como una trompeta, una cosa muy rara. Me quedé quieto. Por alguna razón, me sentí diminuto en aquel momento. Miré a mi alrededor y caí en cuenta que estaba completamente rodeado por la misteriosa niebla. Sabía que estaba cometiendo un grave error. Me cuestioné si en verdad valía la pena seguir avanzando. Quizá debía mejor regresar. Yo sabía que si rechazaba la invitación de esta muchacha, me iba a arrepentir, pero también sabía que faltaba como media hora para llegar. Traté de pensar con la cabeza fría. Entendí que lo mejor era volver a mi casa. Regresé corriendo. Corrí con todas mis fuerzas. Por alguna razón yo sentía que estaba en peligro. No vi las luces, no vi nada de nada, pero aún así me sentía en peligro. Tardé 3 minutos en regresar. Mi mamá ya estaba despierta. Me miró extrañada y me preguntó de dónde venía y por qué estaba tan agitado. Le dije que había salido porque escuché el ruido metálico y que eso me había asustado. Ella me dijo que también lo escuchó y mencionó algo de la Biblia. Miré a mi madre y le dije que no empezara con sus cosas religiosas. Después le mandé mensaje a la muchacha para explicarle por qué no había podido ir. Se rió de mí y yo me sentí un imbécil. El domingo no salí de mi casa, pero el lunes fue lo peor. Yo iba caminando hacia la prepa. En la esquina de mi casa hay una casa de cambio y cruzando la calle está una plaza comercial. Esa plaza tiene un estacionamiento muy grande. Yo iba caminando por ahí cuando a lo lejos pude ver una sombra enorme. Me quedé quieto. La sombra iba caminando y después se perdió entre la niebla. Sí pensé en regresarme, pero como dije, eran fechas de exámenes. Decidí desviarme un poco para no volver a toparme con esa sombra, así que me metí a unas calles que siempre están solas. Yo sentía como si muchos ojos me estuvieran mirando. Podía escuchar pisadas, pero por más que volteaba a todos lados, no podía ver a nadie. Llegué a unas canchas de fútbol que están a 2 cuadras de la prepa. Ahí pude ver otra vez la sombra. Estaba quieta. Me quedé paralizado. Entonces sonó mi celular.
Fue en ese momento que me di cuenta que la sombra me estaba dando la espalda. Esto lo deduje porque cuando esta sombra no humana se giró, pude ver 3 luces en donde se supone estaba su cara. La criatura comenzó a caminar en mi dirección. Me faltó calle para seguir corriendo. No miré hacia atrás. Al llegar a la escuela, rápidamente le conté a unos amigos, los cuales quisieron ir a averiguar qué había sido aquella criatura. Lo hicimos por la tarde, cuando ya no había niebla. Obviamente no encontramos ninguna criatura. La niebla ya no estaba, pero habían encontrado animales muertos por las casas cercanas, y estos presentaban la misma herida en la cabeza. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.